Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. En este capítulo 59 se cierra esa sección en la que Dios, a través del profeta, ha venido mostrándole la pobre condición espiritual que el pueblo de Israel tenía. Y el diagnóstico que da Dios es que solamente tenían una religión. Solamente era una apariencia externa. Lo hacían de una forma mecánica, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos practicaban todo, practicaban todos los rituales, pero no lo hacían con un corazón rendido a Dios, sino que lo hacían de una forma monótona, ya habían caído en algo mecánico. Su corazón estaba por otro lado, pero ellos estaban practicando aquí todo lo que el Señor mandaba. En el capítulo 29 de Isaías, en el versículo 13, el Señor acusa al pueblo y les dice: ustedes solamente me honran con sus labios, solamente de palabra. Dice el verso 13 del capítulo 29 de Isaías: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. El Señor dice, solamente es, como dice el dicho, del diente al labio, pero su corazón estaba muy lejos. Esto es como aquel que le dice a la esposa, te amo, pero cuando sale de su casa se le olvida que está casado. Su corazón está lejos de amar verdaderamente a esta mujer. Pues muchas veces así está el pueblo de Dios. Señor, te amamos, Señor, te alabamos, Señor, te adoramos, pero con sus acciones demuestran totalmente lo contrario. Tanto en estos capítulos, el 57, el 58 y el 59, sigue ese mismo hilo de pensamiento, y el Señor les muestra su pecado, les muestra su religiosidad, les muestra su rebeldía, les muestra su orgullo. Y a pesar de la disciplina, a pesar de las exhortaciones que Dios hacía a través del profeta, seguían viviendo de la misma manera, viviendo solamente una religión. Por esa razón, cuando en el capítulo 58, en el versículo 2, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, miren lo que les dice el Señor. Sin embargo, se hacen los piadosos. No les está diciendo ustedes son piadosos, no, se hacen, viven como si fueran piadosos, pero no lo son. Miren lo que les sigue diciendo, vienen al templo todos los días. Y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Todo era fingido, todo era una apariencia. Y lo que buscaban a través de todas esas apariencias, a través de toda esa religiosidad, era manipular a Dios, que Dios obrara a su favor, que Dios les ayudara. Pero lo que ellos querían, y lo aprendimos en el mensaje pasado, no era algo bueno, sino era ganar una discusión, ganar una pelea, que les dieran la razón. No lo hacían por darle gloria a Dios, sino que lo hacían buscando su propia gloria. Y fíjese, hermano, que desde que comenzamos, desde el capítulo 1, el Señor a través del profeta comienza señalando ese problema del pueblo. No solamente la rebeldía, no solamente la idolatría, sino también la religiosidad. Y lo decíamos en el mensaje pasado, hermano, es un peligro
caer en una religión solamente de apariencias. El Señor exhorta a su pueblo una y otra vez y por aplicación a nosotros. Porque tener una religión de apariencia es pecado, es idolatría. Por esa razón en el capítulo 58, en el versículo 1, lo que el Señor le manda a Isaías es que clame, que grite un mensaje. Que no sea así como los líderes de Israel, porque los líderes que tenía el pueblo fueron acusados lo llama perros mudos, lo llama atalayas ciegos, porque no estaban haciendo su labor, no estaban corrigiendo al pueblo, sino que ellos buscaban su conveniencia y de tal manera no querían incomodar el pecado del pueblo, sino que los dejaban, quisieran como ellos querían. Pero el Señor le dice a Isaías, tú Isaías vas a ir y vas a dar un mensaje, lo vas a gritar. Y en el versículo 1 le dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. ¿Qué él tenía que anunciar? Su rebelión. Anúnciale a la casa de Jacob su pecado. Iba a llegar donde aquellos que se creían los que estaban haciendo todo correcto porque pensaban que su religión era lo correcto, y entonces Isaías iba a venir y les iba a decir, ustedes lo único que tienen es una apariencia, ustedes están en rebeldía, ustedes están en pecado. Ese mensaje no iba a ser popular y no iba a agradar. No agradaba en el tiempo de Isaías y aún en nuestro tiempo, hermano, no agrada. Pero es lo que tenemos el llamado es a predicar la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle, aunque no seamos populares. La palabra de Dios es el alimento espiritual que todo hombre necesita. Vamos a nuestro texto base y en este capítulo 59, Dios continúa su acusación contra Israel. Y aquí va a mencionar con más claridad sus pecados. En este capítulo 59, Dios señala en 32 ocasiones el pecado del pueblo y lo describe de diferentes formas y a la misma vez les muestra las consecuencias de vivir de esa manera. Porque era una consecuencia de su pecado que ellos se encontraran en una condición tan miserable, tan deplorable en el exilio, cautivos en Babilonia. No era porque a Dios le plació decir, bueno, que vayan a pasear a Babilonia. No, era causa de su pecado, era causa de su rebeldía, era causa de su idolatría. Y aún estando cautivos en Babilonia, seguían con la misma rebeldía, seguían solamente con una fachada para tratar de ocultar su pecado. Por esa razón, Dios no respondía a sus oraciones. Mire, hermano, Dios en algunas ocasiones va a responder con un sí a nuestras oraciones, pero en otras ocasiones va a responder con un no. Y ya sea un sí o un no, siempre va a ser lo mejor para nosotros, porque la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Muchas personas piensan, no, pero también hay un todavía no, o sí, pero porque piensan, así pensamos nosotros con nuestros hijos. No te voy a decir, a mí cuando me piden permiso, por ejemplo, la niña llega y me dice, quiero salir con una amiga ahí cerca de la escuela a comer. Y yo le digo, no te voy a decir ni que sí, ni que no. Vamos a seguir viendo, vamos a estar hablando en semana. Y ella, papi, decime ya porque yo tengo que confirmar. No, espérate, no te voy a decir todavía. Entonces personas piensan que también Dios dice, bueno, tal vez más adelante cuando sea el tiempo, pero yo personalmente creo que Dios dice o sí o dice no. El problema nuestro, hermano, es que nosotros decimos, Señor, si esto va a ser para bien, que todo salga como quiero, sin ningún obstáculo. Pero si esto no va a ser de bendición, que no salga nada, Señor. Y cuando oramos decimos que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad.
Pero cuando nosotros comenzamos a ver el no de Dios, o cuando no comenzamos a ver las cosas favorables, comenzamos a pensar, quizás Dios quiere que yo me mueva por este otro lado. Quizás Dios quiere que yo le ayude un poco. Y nosotros comenzamos a hacer cosas para lograr lo que nosotros queremos, y ahí es cuando todo sale mal. Porque no esperamos esa respuesta de Dios. Ahora, también hay una situación aquí que era lo que estaba pasando con el pueblo, y tal vez si eso pasa en nuestras vidas, también nosotros tenemos que examinar nuestra vida, y es que cuando la respuesta de Dios a nuestras oraciones siempre es no. ¿Qué pasa cuando siempre es no? Debemos de examinar. Primero, debemos de examinar qué es lo que nosotros estamos pidiendo. Porque hay muchas cosas que podemos pedir a Dios que no son buenas. Y Dios simplemente no responde. Pero la otra cosa también que también es necesario es examinarnos cómo estamos viviendo. Miremos algunas cosas antes de ir al versículo. Miremos algunas cosas que estorban nuestras oraciones. Santiago capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Otra versión dice: cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Para satisfacer sus pasiones. Imagínense aquel que pide: Señor, por favor, que se me quite este dolor que tengo en la pierna porque quiero ir a la discoteca hoy en la noche y esto me impide. ¿Cree usted que el Señor va a responder una oración así? Para satisfacer sus propias pasiones. Pero aquel que pide: Señor, por favor, si es tu voluntad que yo me sane de esta enfermedad, yo voy a testificar, yo voy a hablar de tu grandeza, y a todos le voy a decir que tengo un Dios poderoso, que no solamente transforma las vidas, que no solamente salva, sino que también sana, que su mano no se ha cortado para hacer milagros. El Señor va a responder en su tiempo, y va a responder. Algo que también puede estorbar nuestras oraciones, los que estamos casados, es tratar mal a su esposa. Si usted trata mal a su esposa, si usted pasa discutiendo con su esposa y de repente usted se pregunta: ¿por qué será que el Señor no contesta mis oraciones? Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense usted maltratando a su esposa, que es una hija de Dios, y después va a ir Señor, por favor, dame esto. Los que somos padres y tenemos hijas, imagínese usted que el esposo maltratara a su hija y que después llegara pidiéndole un favor a usted. Suegro, ¿me puede hacer este favor? ¿Cree usted que le va a decir que sí? Imagínese, obviamente le va a decir: no, ¿y qué te pasa? Si estás maltratando a mi hija. De igual manera, los esposos, por eso esposos procuren tratar bien como vaso frágil a su esposa. Yo a mi esposa la trato con pañitos de seda. Ahí está ella, ya puede dar testimonio. Tenemos que estar bien en la relación para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Una razón más es que nuestro corazón muchas veces se inclina más a las cosas de este mundo. Y cuando nuestro corazón se inclina a aquello que no agrada a Dios, eso también hace que Dios no responda a nuestras oraciones. Mire lo que dice el salmista en el capítulo 66, versículo 18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si usted pasa, su corazón está en la iniquidad, tenga por seguro que
Dios no va a escuchar sus oraciones. La falta de perdón es un estorbo también a nuestras oraciones. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mire el verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Versículo 1, y aquí en este texto, en el versículo 2, el Señor muestra que el pecado es la causa por la cual el pueblo no recibía lo que ellos tanto pedían. Pero vamos al versículo 1. Versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En la primera parte de este versículo dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. El pueblo se preguntaba, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no aparece para rescatarnos? Anteriormente vimos que pensaban que Dios los había olvidado. Y en el capítulo 58 vemos que ellos decían, Señor, nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros te buscamos, pero no respondes, no conseguimos atraer tu atención, no logramos que nos escuches. Y esa situación tal vez los llevó a pensar a ellos, quizá el poder de Dios se ha disminuido y no nos puede ayudar en esta situación en la que nos encontramos. Isaías en el versículo 1 les dice, su fuerza, su brazo no se ha cortado para salvar. Él puede ayudarnos en cualquier situación. Pero también lo lleva a pensar, quizás Dios no tenga el conocimiento de lo que nos está pasando. Y el profeta dice aquí, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es como si Isaías les estuviera diciendo, Dios tiene el poder para salvarlos, Dios tiene el poder para liberarlos de esta situación. Dios oye perfectamente, no tiene problemas de audición, tiene bien sus oídos, los puede escuchar. El problema es su forma de vivir. Mire, hermano, siempre y cuando vengamos en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestro pecado, apartándonos de nuestro pecado, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Mire lo que dice Isaías 65, 24. Y antes que clamen, mire esto, el Señor les dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Pero tenemos que vivir una vida que agrade al Señor, apartarnos del pecado. Quizá muchos de nosotros nos vemos reflejados ahí, en eso que el pueblo estaba. ¿Por qué no responde? Estamos orando, te he clamado de día, de tarde, de noche, de madrugada, y el Señor no responde. Y en el versículo 2 responde, ¿por qué el silencio de Dios? Y este versículo 2 también responde la pregunta que se hace el mundo, porque la gente afuera piensa, si Dios es amor, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué no quita el sufrimiento a aquellos que están sufriendo? ¿Por qué aquellos que están en medio del dolor, el Señor no quita ese dolor? Y eso lo lleva a pensar a ellos, si yo tuviera el poder y veo a un ser querido que está sufriendo, y si yo tuviera el poder, yo lo sano, o yo le arreglo la situación que tenga. Pero se les olvida que Dios es santo. Y que el pecado, que la pecaminosidad del hombre lo separa de Dios. Porque el problema, hermano, es el pecado en el hombre. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Y otra cosa que también hay que decirle, que Dios muchas veces va a permitir el sufrimiento para que aquel que no lo conoce se acerque a Él, y aquel que ya lo conoce y se está desviando vuelva otra vez al redil. A través del sufrimiento reconocemos que somos frágiles, que necesitamos de Dios, que no podemos solos, que no somos autosuficientes. Porque mientras todo va bien, mientras hay salud, mientras hay dinero, mientras hay trabajo, el hombre pues, se va cada vez inflando como un pavo real, pensando, yo soy el que todas las puede. Pero cuando Dios comienza a apretar algunos tornillitos, entonces con uno que apriete, uno comienza a decir, Señor, por favor, ya no. Y nos rendimos a Él y dependemos de Él. Pero en este versículo 2, el profeta le muestra al pueblo de Israel cuál era la razón por qué Dios no respondía a sus oraciones. Y le dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no es que Dios fallara, el problema no es que Dios no oyera, el problema no es que Dios no se interesaba por ellos, el problema era su pecado, el problema era la manera en la que vivían, sus iniquidades. Todo eso había formado una división entre su pueblo y Dios. Igual ahora, hermano, el pecado divide a Dios santo y al hombre pecador. Recuerde algo importante, y es, no es lo mismo pecar que vivir en pecado. Nosotros como cristianos pecamos porque todavía tenemos este cuerpo pecaminoso. Y pecamos. Pero el que vive en pecado tiene su corazón endurecido, tiene su corazón cauterizado, y ya para él eso es normal. Por más que le digan, por más que le adviertan, él cree que esa es la mejor manera de vivir y piensa que todo está bien así como él vive. Y no le importa, no se siente mal. Mientras que el cristiano cuando peca siente el impacto, siente aquello que el Espíritu Santo lo redarguye de pecado y le dice, no está bien. Entonces lo lleva a la cruz. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Volviendo aquí al texto, el pecado separaba al pueblo. Y de alguna manera, hermano, Dios quita la protección y Dios permite situaciones difíciles como una disciplina. Y de esa manera Dios nos corrige. Como le dije anterior, para que volvamos al camino, para que volvamos al redil. El pecado, hermano, nos priva de recibir algunos beneficios del amor de Dios, así como el hijo pródigo. El hijo pródigo, aunque era amado por su padre, cuando se fue de su casa a malgastar todo, a vivir en pecado, no disfrutaba de los beneficios de aquel padre amoroso. Hasta que él reconoció y volvió, pudo disfrutar nuevamente de los beneficios del amor de su padre. Porque el pecado, hermano, nos separa, rompe la comunión con Dios. Pero para Israel resultaba más fácil decir, ¿será que ha perdido fuerzas? ¿Será que no escucha? ¿Será que no está al tanto? Porque es más fácil, hermano, reconocer el problema en otro que reconocer el problema nuestro. Mire, hermano, le voy a decir algo.
los problemas con los que nosotros luchamos, cuando usted los ve en otra persona, usted los ve mucho más horrible. Si alguna persona, usted pecó igual que otra persona, pero si usted lo ve en otro, usted dice, qué horrible es el pecado. Pero nosotros éramos iguales en otro tiempo. Porque nosotros es más fácil ver el error en otro que verlo en nosotros mismos. Es más fácil tomar el papel de víctima y decir, el Señor a mí no me escucha, yo no sé por qué el Señor a mí no me responde, que decir, me voy a examinar y voy a ver cuál es el problema. Posiblemente el problema esté en mi corazón y por eso el Señor no responde mis oraciones. Un ejemplo bien básico es cuando una persona no le cae muy bien a usted. Lo primero que usted hace es que hace muchas cosas que a mí no me agradan. Haciendo ver que el problema es la otra persona que hace algunas cosas que a usted no le gustan. Sin embargo, el problema no es la otra persona, el problema es usted, el problema soy yo, el problema lo andamos cargando nosotros en nuestro corazón. Pero es más fácil decir, Él es el problema y Él es el que me saca de mis casillas. Como dicen en El Salvador, se rebusca por caer mal. La gente así, no, es que usted se rebusca por caer mal. No, hermano, el problema lo tenemos nosotros en nuestro corazón. Porque si nosotros hemos sido perdonados, si nosotros hemos recibido misericordia, eso es lo que nosotros debemos de dar. Eso es lo que nosotros debemos de reflejar. Pero es más fácil acusar a otro que decir nosotros, verdaderamente, tengo un problema. Yo soy ese problema. Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, lo llama, examínense ustedes. Examínense ustedes mismos. En el capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y no solamente te examines, pruébate también, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis que a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos de examinar nuestro corazón, hermano. Cuando la respuesta siempre es no, cuando Dios no responde, debemos de examinar cómo estamos viviendo también. Aparte que también debemos de examinar qué es lo que estamos pidiendo. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Israel ya no sentía la bendición de tener el rostro del Señor brillando sobre ellos. En Números capítulo 6, en la bendición sacerdotal, en los versículos 24 y 25 vamos a leer. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pues el pueblo, a causa de su pecado, ya no sentían el rostro del Señor, se había ocultado sobre ellos. No podían ver esa bendición, no podían ver esa misericordia. ¿Por qué? A causa de su pecado. Habían hecho una división. Ese versículo 2 también nos puede ayudar a entender ese grito de angustia de Jesús en la cruz, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús estaba en la cruz ocupando su lugar y ocupando el mío, estaba cargado de pecado, estaba pagando por sus culpas, estaba pagando por mis culpas. Y en la cruz hay una separación entre Dios y Él a causa del pecado, porque Él estaba cargado de pecados. Jesús, hermanos, sufrió la ira de Dios para reconciliarnos con el Padre. Jesús es ese puente que nos une nuevamente con Dios. Porque a causa de nuestro pecado estábamos separados de Dios. Pero ahora en Cristo volvemos a estar unidos.
Ahora en Cristo tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados. Ahora podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Hermano, por más horrible que parezca un pecado, en Cristo hay perdón. Él ya pagó en la cruz. Si vemos este versículo 1 y lo aplicáramos de esa forma, su mano poderosa, no hay nada que pueda detener que Él pueda salvar a un pecador arrepentido. No hay ningún pecado que no haya sido cubierto en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Versículo 3, y desde este versículo 3 al versículo 8, Dios a través del profeta hace una descripción detallada de cada uno de los pecados del pueblo. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Mire, este pueblo había abrazado tanto la idolatría que los había conducido a violencia, los había conducido a la impiedad, de tal manera que sus manos estaban marcadas. Yo no sé si usted recuerda, pero creo que en el capítulo 2, ahí por los versículos 8 y 9, el Señor les dice que sus manos, con sus manos y sus dedos, ellos hacían ídolos y los adoraban. Pero cuando llegamos ahora, aquí a este capítulo 59, el Señor dice, tus manos, tus dedos, están marcados, están llenos de sangre, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. No solamente practicaban la idolatría, no solamente hicieron ídolos, sino que también practicaban la violencia, el asesinato. Y los que no lo hacían, aprobaban que otros lo hicieran. En el capítulo 57, versículo 1, dice, perece el justo, y nadie dice nada. Porque mataban a los profetas que les hacían ver su pecado. Ahora el Señor les está diciendo, sus manos están contaminadas de sangre. Esta palabra contaminada significa indignas para Dios, porque el pecado ha dejado su marca de suciedad. En el capítulo 1, versículo 15 de Isaías, mire lo que dice el Señor, esa advertencia que le hace. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y le va a dar la razón. Llenas están de sangre vuestras manos. Lo mismo que vemos en el versículo 3. El pecado, hermano, era la razón por la cual ellos ayunaban, buscaban, pero no tenían respuesta porque vivían en pecado. Ellos hacían las cosas, pero no lo hacían de la forma correcta porque no se apartaban de su mala manera de vivir. Ahora el profeta le dice, por eso ustedes piden y no están recibiendo su liberación. Pero no solamente les muestra eso, sino que también aquí en este texto podemos ver algo, hermano. Y es que el pecado, un pecado, vivir en un pecado, practicar un pecado, no solamente lo va a dejar ahí, sino que lo va a conducir a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado, y lo va a ir sumergiendo cada vez en esa vida pecaminosa. Miren lo que sigue diciendo. Comenzó diciéndoles que sus manos y sus dedos estaban manchados, eran indignos. Pero ahora dice, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. Isaías habla aquí de los labios y de la lengua para hacer un énfasis en su forma de hablar. Era para marcar bien que era un pueblo pecaminoso hasta en su forma de hablar.
Yo no sé si usted recordará en el capítulo 6, versículo 5, cuando Isaías mira al Señor y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Porque aquí lo que se está condenando es la mentira. El pueblo mentía con una gran facilidad. Y para ellos era normal mentir. Y le tengo malas noticias, hermano. El hombre sigue viviendo de la misma manera. Lo mismo pasa con nosotros. Hay personas que son tan mentirosas, pero tan mentirosas que aún se creen sus propias mentiras. Ellos mismos saben que es una mentira, pero como son tan mentirosos que de repente ellos creen su mentira. Y Satanás, hermano, ha tratado de hacer ver que las mentiras no son malas. Y la sociedad en la que nosotros vivimos, para ellos las mentiras, hay mentiritas piadosas que en lugar de dañar, mejor ayudan. Hay unas mentiritas blancas y eso no es problema, una mentirita tan chiquita. Pero ante Dios estamos viendo cómo Dios condena la mentira. De manera que nosotros debemos de luchar contra la mentira. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová. Ponga atención a esto. Y aún 7 abomina su alma: los labios altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De manera, hermano, que debemos de luchar siempre por mantenernos diciendo la verdad, aunque muchas veces nos va a traer dificultad, aunque muchas veces nos va a traer problemas. Estábamos comiendo con mi esposa rápidamente, porque ya el tiempo se nos ha ido, en un lugar en East Boston, y entonces estaba el cónsul de El Salvador y el señor llegó, ahí andaba saludando y me llegó a saludar a mí y todo, ¿verdad? Entonces el señor se fue. Y le digo yo, muy buena gestión la que están haciendo en el consulado de El Salvador, porque es cierto, rápido hacen ahora los trámites. Pero andaba otro señor con él, y entonces llega, ¿verdad? Y dice: ¿y usted, me dice, es partidario de Bukele o no? Y yo solo me le quedo viendo a mi esposa y me le quedo viendo a él, ¿verdad? Y no le contesto nada. Dice: porque está haciendo una buena gestión allá y que no sé qué. Pero yo no soy partidario de ninguna clase de política. A mí no me gusta la política, sea uno, sea otro. No soy partidario de nada de eso. Entonces, después cuando el señor se va, yo solo medio le sonrío y me dice mi esposa: ajá, ¿por qué no le dijiste que no sos partidario de Bukele? Y yo le digo: pero ni siquiera dije ni sí ni no, solamente me quedé callado por no, tal vez el señor se podía ofender, pero preferí callar para no decirle: oh sí, Bukele aquí, y verdaderamente no es algo que yo siento. Entonces, es mejor, hermano, muchas veces el ser honestos no nos va a poner en un buen lugar con el hombre, pero nos va a poner en un buen lugar con Dios. Ahora, también tengo que decir algo: el decir la verdad y ser honesto, eso es algo muy diferente a ser grosero. Porque usted, pues, es que yo le digo la verdad en su cara a cualquiera. No, hay formas, hermano. No, eso no estamos diciendo sea grosero a la hora de contestarle a una persona. Usted va a decir la verdad, pero siempre hay formas correctas de decir la verdad. Nosotros venimos de un país en el que todo es como pedir descuento. Nosotros estamos acostumbrados a regatear los precios.
los que somos salvadoreños. Yo no sé en otros lugares en Centroamérica, pero nosotros somos de pedir descuento. Y cuando llegamos a este país y no hay descuento, ¿qué queda? Alguna que otra mentira. Si alguien quiere un trabajo y llaman al hermano José Paniagua, venga a hacerme un presupuesto. El hermano llega, le lleva el presupuesto, entonces para que le haga descuento, pero fíjese que otro me lo hace más barato y tal vez no hay otro. Pero lo que quiere es que él diga, pues lo voy a hacer así yo también. Y caemos en una mentira por buscar eso. ¿Cuántos de aquí no han ido a un buffet o en algún parque de diversiones y sus hijos quizás ya no están en la edad de recibir el descuento? Yo me confieso, yo he pecado en eso. Cuando la niña estaba chiquita, estaba el Dieguito y yo le decía, si te preguntan, decir que tenés 10. Y hasta bigote tenía Diego ya. Y realmente, hermano, eso no es correcto. Entonces, siempre tenemos que luchar por mantenernos diciendo la verdad. Vivir en integridad. Y creo que nos vamos a quedar por ahí. Solamente déjeme cerrar con esto. Dice el verso 4, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde las personas no les importa mentir, no les importa la justicia, no les importa la verdad, si eso los afecta a ellos. Pero si ellos salen beneficiosos, no les importa que aquello sea injusto. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, y con esto cierro, debemos de luchar por vivir en integridad. Debemos de luchar porque cada cosa que hagamos refleje a Cristo. No lo vamos a hacer para que la gente diga, wow, este hombre sí, que me convence. No. Lo vamos a hacer para que las personas, al ver que nosotros actuamos de una manera correcta, puedan darle gloria a Dios y decir, verdaderamente Dios tiene poder de cambiar a las personas. Vivamos de tal manera que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.